Buenas tardes. ¿Cómo les va? Aquí estamos queriendo hacer clases virtuales. A ver, bueno, ustedes ya han estado pasando todo este es su tercer día de clases virtuales, ¿no? Así De mí que, es la primera, doctor. qué barbaridad. Bueno, es un poco llamativa la situación porque, bueno, habían casos de influenza, pero las clases virtuales no se aplicaron en los colegios ni los kinder, los universitarios, que son los más frágiles, parece. Los más débiles, por eso les han puesto medidas de precaución. Bueno, es una manera de decir. Aunque por ahí he escuchado que están pidiendo a ver si que se vuelva a la normalidad, por ahí mañana pasado nos salen con alguna sorpresa. Así que, pero bueno, mientras tanto, por aquí nomás. Eh, Comentarles que el día de ayer les pasé el práctico número 2 y también les pasé una actividad que se llama Quizzes, ¿ya? Eh, en la cual ustedes, bueno, algunas personas ya lo han debido conocer, otros tal vez no. Eh, los quizzes son como una especie de cuestionarios de selección múltiple, son como un examen de selección múltiple en base a lo que hemos ido avanzando. Y ustedes van a ir respondiendo y al final les va a dar una calificación sobre el 100%. O sea, la precisión es lo que se... y esa calificación aparentemente, o al menos según la propaganda, el Quizzes lo envía directamente al aula de Classroom, aunque a veces no hace eso. Pero bueno, tiene la ventaja de que se almacena toda la información ahí y está programado para que ustedes puedan hacer el examen 3 veces. Y la nota más alta es la que se guarda. ¿Ya? Entonces, si en el primer examen sacaron 50, en el segundo 60 y en el final 90, en el tercer intento 90, entonces la nota que va a quedar es el 90. Así que háganlo, pueden hacerlo en el tiempo que ustedes quieran, mañana, pasado, antes, eso sí, de la fecha límite que está puesto también. Ese quiz, el enlace solamente ha sido enviado al aula de Classroom, o sea, los que no están en el aula de Classroom no han recibido el enlace y lamentablemente tampoco van a poder entrar. Si es que se añaden ahorita a Classroom, tendría que actualizar todavía, puede que a alguno le salga. Usted no puede unirse porque no es parte del aula de Classroom, entonces tengo que actualizar la lista, eso lo voy a hacer más tarde, si es que alguien se anota recién, pero tienen que hacerlo antes que se venza el plazo, porque una vez vencido el plazo, la tarea no se puede volver a reprogramar. Bueno, eso quería comentarles y vamos a continuar hablando ahora de los indicadores estadísticos. Habíamos estado en la clase anterior hablando de lo que eran los promedios, terminamos de hablar de eso. Y vamos a ver lo que se conocen como los indicadores de dispersión. A ver qué ha pasado aquí. No sé qué ha pasado acá. Espera un momentito, a ver. Ahora sí. Eh, Cuando nosotros pensamos en una situación, digamos, como un examen, en el cual se supone que el examen es un instrumento para medir el grado de conocimiento que tienen las personas. Entonces, si es un examen correctamente realizado, dos personas que tienen el mismo conocimiento deberían sacar la misma nota. Pero sabemos que eso no ocurre así, ¿no? Entre que otros, entonces vamos a tener datos diferentes. Alguno tiene 40. ¿Me escuchan, no? Cuando hablo. Sí, doctor.
Ya. Escucha. Por ahí alguno tiene 40, gracias. Otro tiene 80, otro tiene, o sea, siempre va a haber variaciones en los resultados, a pesar de que puedan ser de una misma fuente, es decir, muchas causas pueden afectar para que nosotros tengamos diferentes niveles de calificación, por ejemplo, aún teniendo el mismo conocimiento. Inclusive podrían afectar algunas cosas como dormir poco el día anterior al examen, comieron algo que les hizo mal, había problemas familiares que lo tenían distraído, eh, o inclusive que el examen pregunta cosas que no necesariamente se enseñaron y alguno aprendió algo de lo que se preguntó en otro lado, por ahí de otra materia. Entonces, o inclusive la suerte puede jugar su papel para que las respuestas, las calificaciones de un examen sean distintas. Entonces, si bien nosotros conocemos el promedio, ya hemos visto cómo se calcula el promedio como valor más representativo, es muy, muy importante encontrar la variación que hay entre esos datos, medir la variación que hay entre un grupo de datos que nosotros vamos a manejar. Vamos a suponer que tengo dos grupos de estudiantes con sus calificaciones. Estos serían los grupos. El grupo A, que tiene 10 estudiantes, o sea, la misma cantidad en el grupo A, y en el grupo B también tenemos la misma cantidad. Y el promedio, la calificación promedio es 61 y también es 61 en el grupo B. Entonces, aparentemente es muy fácil aquí poder inferir o poder pensar que el rendimiento académico de los dos grupos es más o menos parecido, es el mismo. Entonces, pero ¿podríamos nosotros decir estadísticamente en cuanto a la calificación se refiere, A y B son iguales? ¿Será válida una respuesta así, de decir, tienen el mismo rendimiento? O si yo le digo, bueno, el grupo de bioquímica, el curso de bioquímica tiene un promedio de 61, el curso de farmacia tiene un promedio de 61 también. Entonces, ¿tienen el mismo rendimiento académico? Existe una tentación a decir que sí, ¿no? Dado que tienen el mismo promedio, implica que de alguna manera las calificaciones deben ser parecidas seguramente. Pero formalmente no podemos hacer una afirmación como esa porque realmente no lo sabemos. Intuimos y es probable que el hecho de que dos grupos tengan el mismo promedio para la variable que sea que estamos estudiando sean iguales. Porque si los promedios son distintos, entonces ya es peor, ¿no? Vamos a ver, vamos a poder decir que los grupos son iguales. Pero teniendo el mismo promedio, igual pueden tener diferencias. Nosotros no lo sabemos hasta que no veamos el indicador de dispersión. La respuesta correcta sería no sabemos, no conocemos cuál es la separación que hay entre los diferentes datos que conforman. En este caso, esas 10 calificaciones que dieron un promedio de 61 en A y en B. Eh, Vamos a suponer que estas son las calificaciones de los dos grupos. En principio, en el grupo A, la nota mínima 55, la nota máxima 68, grupo muy parecido, con notas similares. En cambio, en el grupo B, tengo algunos que tienen 25, con nota más baja, y algunos que tienen 92. Entonces, la diferencia de conocimiento en este caso es mucho más grande en el grupo B, este era el grupo A. Inclusive nosotros podríamos ver aquí que en el grupo B hay 4 de las 10 personas que están con nota de reprobación.
y en el grupo A no hay ninguno aplazado. Sin embargo, el promedio sigue saliendo el mismo. Entonces, el promedio solito, si bien el promedio es un indicador muy importante, pero el promedio solito, sin medir la variación que existe, no nos asegura que dos grupos de datos o dos poblaciones que estemos estudiando en la característica que estudiamos sean iguales o sean diferentes. Entonces, debemos conocer la variabilidad sí o sí entre los datos. Por si acaso, la diapositiva de esta clase, eso se lo sube en el Classroom, así que si no se hagan tanto problema por copiar los datos, digamos, ¿no? Aunque, como siempre les recomiendo, mientras puedan ir tomando apuntes, eh, es mejor ir tomando apuntes, ¿no? Entonces, por eso nosotros necesitamos encontrar los indicadores de variabilidad. Ahora, ¿cuáles son esos indicadores de variabilidad? Eh, Son varios, pero una cosa que tenemos que ir también haciéndonos a la idea es que cuando nosotros, vamos a suponer, hacemos un gráfico, un histograma, donde tengo el histograma más alto en la zona del centro, tengo un resultado como este o algo parecido a esto, y podría tener otro histograma donde igual por ahí posiblemente siga siendo simétrico, el valor más alto está en el centro, pero los datos están distribuidos con un mayor margen de diferencia. Si pensamos que solapamos una curva sobre esto, vamos a tener aquí una curva más aplanadita, aunque sea simétrica. Aquí tendremos una curva más puntiaguda. Esto implica que aquí hay menor variación. Cuanto más alta sea la curva, más aguda sea la curva, implica que hay menor variación y en el caso de abajo, nosotros tendríamos una mayor variación o mayor variabilidad entre los datos. Entonces, aquí dice, la media de resultados, puntaje promedio es la misma en ambos países. Vamos a suponer ambos países, aquí si esto es promedio de calificaciones, por ahí vamos a suponer tienen un promedio de 60. El país A tiene un promedio de 60, pero por ahí la nota máxima y la nota mínima están oscilando, vamos a suponer, entre 40 y 80. El país B tiene el mismo promedio, pero por ahí la nota mínima es 10 y la nota máxima podría ser por ahí, quién sabe, 100. Hay más diferencia entre los valores máximos y mínimos, cuanto más aplanada es la curva de distribución. O sea, es importante mirar el gráfico y ver qué tan juntos están las barras del histograma, o sea, que si están muy altos en el centro, implica una mayor uniformidad. Entonces, esos indicadores que podemos observar se conocen como rango. Tenemos la desviación media, la varianza, la desviación estándar o desviación típica y el coeficiente de variación. El rango nosotros ya sabemos cómo se calcula. Este es un indicador bastante fácil de encontrar. La desviación media, vamos a calcular, vamos a hacer ejercicios. Esto es varianza, que se simboliza así con una S al cuadrado, si viene de una muestra, o sigma al cuadrado, si viene de la población. Y la desviación estándar es lo mismo, pero sin el cuadradito. Y el coeficiente de variabilidad, que es una medida derivada de dividir la desviación estándar entre el promedio. Vamos a ver cómo se calcula cada uno de estos. Y vamos a referirnos un poco al rango, porque el rango es un indicador de variación muy simple. Valor máximo
menos valor mínimo. X máximo menos X mínimo se define como la diferencia que hay entre estos dos valores extremos, ¿no? Este rango no es muy utilizado en el ámbito de la estadística porque tiene algunas características. Dices, no utiliza todas las observaciones, solamente nos vamos a fijar en el rango para calcularlo, el valor máximo y el valor mínimo. Los valores del medio de la distribución no se toman en cuenta. Se puede ver muy afectada por alguna observación extrema o algún valor, algún dato atípico que no corresponde o no se parece a la mayoría de los datos. Aumenta con el número de observaciones. Normalmente cuanto más datos hay, se hace mayor el rango o puede quedar igual, pero nunca disminuye al aumentar el número de observaciones. Otras funciones como la desviación estándar podrían disminuir cuanto más datos tienen. Debido a los aspectos mencionados, la utilidad práctica del rango es muy limitada. No hay mucha aplicación del rango, pero el rango, igual que los demás, es de alguna manera un indicador de variación. Así que vamos a comentar los otros indicadores, como la desviación media, la de varianza, desviación estándar y coeficiente de variabilidad. ¿Me dicen si estamos yendo muy rápido? ¿Se entiende? Sí, Bueno, entonces vamos a ver ahora lo que es la desviación media. Dice, la desviación media se define como el promedio de diferencias. En realidad es un promedio de diferencias en valor absoluto, quitando signos negativos, eh, de cada uno de los datos con relación a la media. O sea, qué tan alejado está cada dato con relación a la media aritmética. Y se saca un promedio de esos alejamientos. La fórmula general dice, la desviación media será igual a el dato 1 menos la media aritmética en valor absoluto, sumado al dato 2 menos la media aritmética y así sucesivamente hasta el último dato menos la media aritmética sobre el número de datos. Tal así que nosotros podemos anotar esto como la sumatoria. No se olviden que, bueno, en el caso nuestro solamente omitimos estos índices que son parte formal de la fórmula, pero lo anotamos así básicamente. Sumatoria de las diferencias de cada dato menos la media aritmética sobre el número de datos sobre n, que vendría a ser el número de datos. XY es cada uno de los datos, media aritmética, número de observaciones, y siempre acordarse que es valor absoluto lo que hay entre las barras. Si aquí, al hacer la diferencia, el dato 2 menos la media aritmética nos hubiera salido -2, como está en barras de valor absoluto, eso se convierte en positivo. Entonces hay que acordarse de que siempre las diferencias van a hacerse positivas, aunque nos hayan salido negativas. Vamos a suponer que tenemos el peso en kilogramos de 5 paquetes recibidos en un laboratorio. Un paquete pesa 3 kilos, otro peso 5, otro peso 9, otro 4 y el último peso 8 kilos. Son 5 paquetes. Primero, sí o sí, vamos a sacar la media aritmética, que eso ya sabemos, ¿no ves? Que sería simplemente la sumatoria de los datos sobre el total de observaciones que nosotros podemos encontrar y eso me sale 5,8 kilogramos. Para obtener el valor de la desviación media, vamos a ver, cada dato, 3 menos la media aritmética, esta es la media aritmética, en términos de valor absoluto, más 5 menos la media aritmética.
9 menos, o sea, estamos restando cada dato, 9 menos la media aritmética, 4 menos la media aritmética, 8 menos la media aritmética. ¿Cuántas diferencias estamos sacando? 5 diferencias, porque son 5 datos. Entonces, al hacer eso, hay que darse cuenta de que 3 menos 5,8, por ejemplo, nos daría un valor negativo. Aquí también, menos 0,8. Aquí hay menos 1,8. Como están en barras de valor absoluto, eso se va a ir volviendo positivo. Entonces, al final sumamos la diferencia 2,8 más 0,8 más 3,2 más 1,8 más 2,2, lo que sume sobre 5. Total, una desviación media de 2,16. ¿Se entiende? O sea, la única cuestión que a veces algunas personas se olvidan es que por más negativa que sea la diferencia, todas esas diferencias siempre se hacen positivas cuando están en medio de barras de valor absoluto. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si yo no corrigiera eso? Si yo mantengo, por ejemplo, estos signos con sus positivos y negativos sin hacer la corrección. Lo que va a ocurrir es que cuando yo haga la sumatoria, ups, aquí me va a sumar 0. La desviación media sería 0, si es que no hacemos la corrección. Eso es por una propiedad matemática que tiene la media aritmética. Entonces, no hay que olvidarse de que esas correcciones los tenemos que hacer sí o sí. ¿Ya? O sea, aquí hay que ponerle positivo, aquí es positivo, aquí no necesitamos, aquí también se vuelve positivo. Bueno, el otro indicador es la varianza. La varianza, cuando viene de una población, si los datos forman una población, se lo simboliza con la letra sigma al cuadrado. Si los datos son de una muestra, entonces se lo simboliza con una S al cuadrado. Lamentablemente hay poco contraste ahí. Si los datos provienen de una muestra, como ocurre en la mayoría de los casos. Es más, en el ámbito de la estadística, nosotros asumimos que los datos que tenemos son una muestra. Depende de la distancia de cada observación, la media calculada y el número de observaciones. Su raíz cuadrada corresponde a la desviación estándar. Entonces, para los datos que tenemos, ¿cómo calculamos la varianza? Si tuviéramos una población, entonces la fórmula sería sumatoria. Dice, de la diferencia de cada dato menos la media aritmética, como es poblacional, se lo simboliza con la letra griega mu, sobre el número de datos. Y si viene de una muestra, es cada dato menos la media aritmética sobre n-1, sobre el número de datos menos 1. Como vamos a elevar al cuadrado estas diferencias, entonces las unidades nos van a salir también en cuadrados. Centímetros, presión, peso, etcétera. Cualquier unidad va a salir en cuadrado. Vamos a ver cómo sería la varianza para los 5 mismos datos que ya hemos sacado. Son 5 datos. Esta es la media aritmética, ¿no? 5,8. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Esta es nuestra fórmula.
Vamos a sumar cada dato. 3 menos 5,8, parecido a la desviación media, pero vamos a elevar al cuadrado esas diferencias. 5 menos 5,8 al cuadrado. Cada diferencia elevada al cuadrado. ¿Ya? Sumamos los 5 datos sobre n menos 1. El número de datos menos 1, 5 menos 1 sería entonces sobre 4. ¿Ok? Sobre n menos 1. Y eso nos daría un valor de 26,8 sobre 4. Está movido este numerito. Lo cual nos da una desviación estándar, en este caso de 6,69, como vemos en la unidad, kilogramos cuadrados. Eso nos pasa porque estamos elevando al cuadrado las diferencias. Pero esto es esencialmente, aquí ya no nos olvidamos si las diferencias son negativas o no, porque aquí 3 menos 5,8 me va a dar una diferencia negativa, pero cuando lo elevo al cuadrado se hace positivo y ya está. Entonces, me olvido del signo en este caso. El otro indicador, la desviación típica, llamada también desviación estándar. Estándar es un término americano en inglés y típico sería su homólogo en castellano. Pero como muchas cosas la hemos incorporado esta palabra en nuestro lenguaje y ahora podemos encontrar desviación estándar. Indica el promedio de las desviaciones cuadráticas de las observaciones respecto a su promedio. Luego, dice, podemos obtener la división típica o estándar por simple extracción de la raíz cuadrada de la varianza. Nosotros teníamos que la varianza era igual a 6,69. Entonces, si quiero sacar la división estándar, le voy a sacar raíz cuadrada a 6,69 y ya está. Lo que cuesta calcular básicamente es la desviación media y la desviación estándar. De ahí la desviación típica sale rapidito. Y la raíz cuadrada de, no sé por qué se está moviendo así. La desviación estándar de esto sería 2,58, ¿ya? Que es la raíz cuadrada de 6,69. Y por último, bueno, la desviación estándar, vamos a comentar un poco. Esto, por ejemplo, de la foto sería una distribución bastante uniforme. Tiene la misma dimensión. Si estaba en kilogramos, está en kilogramos, ya no está al cuadrado. En distribuciones como la desviación, como la distribución normal, quedará completamente determinada por la media y la desviación típica. Por si acaso, comentarles que estamos con la versión libre de Zoom, entonces eso a los 40 minutos de clase se corta, pero inmediatamente pueden volver a conectarse en menos de medio minuto, deberíamos estar todos de nuevo con el mismo enlace que tienen o con el que han entrado. Dice, a una distancia de una desviación estándar de la media hay más de la mitad. Eso quiere decir que si yo tengo un promedio de 60 en un examen y la desviación estándar es 10, vamos a pensar así, eh, perdón, está mi pulso está muy malo. Entonces, si yo tengo una desviación estándar, un promedio de 60, vamos a suponer que aquí está 60, ahí está la media aritmética. Entonces, más una desviación estándar va a entrar más de la mitad del dato. Vamos a suponer, aquí está una desviación estándar y eso llega hasta acá. Ese intervalo es más del
de la mitad. Siempre, entre más menos sería 60, menos 10 sería entre 50 y 70 sería más menos 10. Hay más de la mitad de los datos. Para ser exactos, casi cerca al 70%. Entonces, ahí sería más o menos una desviación estándar, ¿no? Entonces, la desviación estándar es solamente la raíz cuadrada de la varianza. Lo que cuesta es calcular la varianza y después sacamos la desviación estándar. Y finalmente tenemos el coeficiente de variabilidad o coeficiente de variación, que es una relación entre la desviación estándar que hemos calculado recién y el valor de la media aritmética. Indica que porcentaje del promedio corresponde a la desviación estándar, no tiene unidad de medida, solo porcentaje. Es una cantidad adimensional, por lo que nos permite comparar la variación entre diferentes grupos de datos. Si el peso tiene 30% de variación, de coeficiente de variación, y la estatura o altura tiene 10%, entonces, ¿quiénes están más dispersos? ¿Cuál variable está más disperso? El peso, que la estatura. Cuanto más alto sea el coeficiente de variación, quiere decir que hay más separación entre los datos. Para los datos que hemos calculado, en el anterior ejemplo, nosotros teníamos la media, era igual a 2,58, 5,8, perdón, y la desviación estándar era 2,58. Entonces, el coeficiente de variabilidad es simplemente eso, dividido entre la media, que es 5,8, y nos da una variación del 44%. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio para practicar lo que estamos viendo. Hemos visto cómo calcular cada uno de estos indicadores. En principio, para sacar el coeficiente de variabilidad, lo único que hay que dividir es la desviación estándar entre el promedio. En este caso, por ejemplo, para calcular la desviación estándar, nosotros mediríamos para el peso, dice, 8,4 dividido entre 57 por 100. Para el otro caso sería 5,1 dividido entre 35 por 100 y 0,4 dividido entre 1,73 por 100. Eso nos da valores de 14%, 14,7, 14,5, 23,1. La pregunta era, ¿cuál es más uniforme? Entonces la respuesta sería, ¿cuál es la respuesta ahí? ¿Mm? Ahí están los resultados. Lo único que tenemos que mirar, el que tenga menos coeficiente de variabilidad, ese es más uniforme. Los datos están menos separados, por eso sale con un menor índice de coeficiente de variabilidad. Bueno, los datos siguientes representan el número de niños que nacieron en 40 centros médicos de la ciudad. Esos son los datos. Vamos a calcular para estos datos la desviación media, la varianza, el coeficiente de variabilidad. A ver, pónganse a trabajar. ¿Qué tendríamos que sacar primero? Hagan en su cuadernito, a ver. ¿Qué debemos obtener primero aquí?
Para poder sacar estos indicadores, sí o sí, primero debo conocer la media aritmética. Debo sacar el punto promedio. Y a partir de ahí es que empezamos a calcular los otros indicadores. Ahora, ¿cómo se calcula el promedio? Por si acaso, como estamos usando la versión libre que se corta a los 40 minutos, ahí se va a cortar dentro de 2 minutos y medio, así que se corta y vuelven a ingresar con el mismo enlace. ¿Cómo calculamos la desviación, la media aritmética? Se supone que ya hemos pasado eso. Sumamos todos los datos hasta el último y lo dividimos entre el número de datos. ¿Sobre cuánto vamos a dividir? 12. Sí, sobre 12. Y eso sale, a ver, ¿cuánto salió? 45,6. 45,6. Bueno, entonces, una vez que tenemos ese valor, lo que hacemos es, para calcular la desviación media, la fórmula dice sumatoria en valor absoluto de las diferencias menos la media aritmética sobre el número de datos. Entonces aquí tendríamos en valor absoluto 30 menos 45,6 más 55 menos 45,6 más 27 y así sucesivamente. Es un poco larguito, ¿no? Más todos los datos que faltan hasta el último valor, 56 menos 45,6. Todo eso dividido entre ¿cuánto? Entre el número de datos que son 2. Vayan haciendo los cálculos. ¿Alguien ya lo sacó todavía? Se volvió para atrás.
¿Cuánto salió eso? A mí me salió un valor negativo, Mm, ya sé que ha hecho mal. Bajito, pero cerca a cero, seguramente. menos 0,01. Ya. Mm. ¿Alguien sacó otro valor? ¿Sabe qué está pasando ahí? Te recuerden que esto es valor absoluto. Aquí cuando ponemos, por ejemplo, 30 menos 45,6, aquí nos va a dar un valor negativo. Pero para la suma, nosotros debemos convertirlo en positivo. Porque aquí saldría 15,6, pero negativo. Si lo sumamos con el signo negativo, si ponen en la calculadora entre paréntesis, así 30 menos 45,6 más y hacen que la calculadora vaya sumando, la calculadora lo va a sumar con el signo negativo. Entonces, tienen que convertirlo en positivo antes. Cuando no convierten en ese negativo, les va a dar un valor. Puede darles negativo o si hubieran usado todos los decimales, les habría dado directamente cero. A ver, ¿cuánto le salió? Bueno, muy lerdos. Bueno, a esto me refería. O sea, aquí, por ejemplo, aquí cuando resto 27 menos 45,6 me va a dar 18,6 negativo. Yo lo tengo que convertir en positivo, igual que este 30 menos 45,6 que sale negativo, lo tengo que convertir en positivo. Si no hago esa conversión, siempre me va a salir cero o un valor cercano a cero. Entonces, ¿Cuánto pero qué salió? elemento. Doctor, hay que hacerlo por manual Por, cada uno. Sí, ahora podrían ustedes, también cada uno le busca, digamos. Ustedes saben que van a restar 30 menos 45,6 y se le va a dar negativo. En estos lugares donde la resta les va a dar negativo, ustedes podrían anotar al revés, 45,6 menos 30 y así la diferencia ya les da positivo, digamos, ¿no? Aquí lo anotan así nomás, normal, pero aquí, por ejemplo, 27 menos 45,6, entonces ponen 45,6 menos 27 y así la diferencia les iría saliendo positivo para que no estén haciendo las conversiones por separado, ¿o no? ¿No es?
Pero, o sea, en cualquier lugar donde vaya a dar negativo hay que convertirlo en positivo. Y esa es una manera. Ahora, algunas calculadoras tienen valor absoluto, por ahí he visto ya eso dependerá de cada uno, digamos, ¿no? Me salió 0,01. No creo que esa sea la respuesta igual. Igual no han estado haciendo las conversiones. ¿Alguien sacó otro valor? Eso me parece más confiable. Cuando sale 0,01 es como que le está saliendo cero, pero como no hemos trabajado con todos los decimales, aquí hemos comido algún decimal, por eso hay esa pequeña variación. Si hubiéramos trabajado con todos los decimales, o sea, sin hacer la conversión, siempre nos da cero. Entonces, el cero, ¿cuándo tendría que ser la desviación, desviación media cero? Si yo tengo estos datos, 30 el primer dato, 30 el segundo, 30 el tercero, entonces la desviación media me da cero, porque eso implica que no hay desviaciones. Pero como en este caso hay 30, hay 55, hay un 27, entonces no puedo esperar que la desviación media me salga un cero. ¿Eh? Algún valor me tiene que dar. ¿Alguien más sacó 7,31? ¿Mm? Yo saqué 8.15. Ay, ay, ay. 8,15. ¿Alguien más? ¿Qué pasó? Algo pasó. Bueno, yo no tengo la respuesta en este momento, no la he calculado, pero alguien más, o sea, por eso, porque la idea es que ustedes lo vayan calculando, ¿no? Así en la clase igual no siempre tengo la respuesta de los ejercicios que hacemos. Pero, Licenciado, a mí me salió 8.15 igual. bueno, entonces vamos a suponer que si dos personas han sacado 8,15, ese es el valor que estamos buscando. 8 8.15. puntos.
Ya. Eh, no quiere borrarlo. Es que en lo que se puso de compartir, no quiso compartir. Bueno, entonces esto sería igual a 8.15. Eso implica, más o menos, siendo la media aritmética 45.6, cada dato, cada uno de los 12 datos, está alejado o está separado de la media aritmética de este valor en 8.15 unidades. En promedio, como es desviación media, es un promedio de separación. Bueno, vamos a ver la varianza, que es el otro indicador que estamos buscando. Es más o menos parecido. La varianza, y se va a hacer la sumatoria de la diferencia de cada dato menos la media aritmética, pero esa diferencia al cuadrado sobre n menos 1. Entonces tendríamos que poner 30 menos 45.6 al cuadrado más 55 menos 45.6 al cuadrado más, y así sucesivamente, más ponemos puntito suspensivo, más hasta el último dato, 56 menos 45.6. Aquí ya no hay que preocuparse por los valores que salen negativos, porque cualquier número, por más negativo que sea, si lo elevamos al cuadrado, se va a hacer positivo. A ver. Entonces, ¿sobre cuánto? Sobre n menos 1, sobre 12 menos 1, podríamos anotar directamente sobre 11. Así es la forma, sobre n menos 1. Y entonces ese valor nos dará otro cálculo que tienen que hacer ahí. Por si acaso, mientras van haciendo eso, van a enviar sus apellidos y nombres en ese orden al chat para que ahí se quede registrado como quienes están participando. ¿Ya? Así como se los he enviado yo, apellido primero y después los nombres. No entra en la calculadora toda. No entran los dos, pero igual pueden hacerlo aunque sea en dos partes y lo suman, pues, ¿no? Sí, vamos a tardar un poquito más. Sí.
Estoy mirando Silvia Ceballos. Primero pone su nombre. Neisa igual. Andan muy distraídos. Bueno, ya enviaron todos sus nombres al chat para que para que lo grabe. Lo voy a grabar y ya de ahí queda registrado eso. ¿Alguien consiguió calcular ese otro valor de la varianza? Un ratingo ahorita. A mí me salió 111,72. Sí, puede ser. Igualmente, doctor, me salió 111.72. Ya. Ciento 11.72. La varianza, como eleva al cuadrado las diferencias, tiende a salir un valor bastante alto. Eh, Podríamos decir que este es un valor elevado sin explicación directa, o sea, eso yo no podría decir qué significa exactamente. Es una función matemática, pero no, no muestra directamente qué significa eso, que está separado en tantas unidades como en el caso de la desviación media. Sin embargo, a partir de la varianza, nosotros podemos calcular este indicador, que es la desviación estándar, porque solamente le vamos a sacar la raíz cuadrada a la varianza. Es decir, nuestra desviación estándar o desviación típica va a ser igual a la raíz cuadrada de 111.72. No vamos a elevar al cuadrado aquí porque se supone que estamos sacando ese valor y el cuadrado es parte del símbolo, ¿no? Entonces, 111.72, ¿cuánto sería? 10,57 redondeado. 10,57. Esa es la desviación estándar. La desviación estándar es una función bastante parecida, aunque siempre sale un poquito más alta que la desviación media. Es una diferencia suavizada. Aquí nos salió 8.15. La desviación estándar nos sale 10.57. Y Doctor, final, ¿esa varianza al cuadrado la eliminamos o es fórmula directa? ¿cuál? ¿Dónde está el rojo ahí? ¿No está apuntando? No, no, En el donde dedo estoy ahí. en el... No, no, Abajo, así es abajo. esto Ahí, de a acá la dice. derecha. El que Ah, está en no. medio de la raíz. No sé a cuál se está refiriendo. Pero, o sea, Ese, en la fórmula dice, sacamos la varianza con esta fórmula elevando al cuadrado las diferencias sobre n-1. Eso nos salió 111.72. Entonces, para sacar la desviación estándar, le voy a sacar la raíz cuadrada a 111.72. Y la desviación estándar se simboliza con una S. Esto es varianza. Varianza es así, sí o sí. Y la desviación estándar es así. O sea, la S sin su cuadradito. Nada más, ¿no? O sea, entonces aquí yo les estaba haciendo notar que
porque a veces alguien hace esto. Es que tengo que sacar la raíz cuadrada, entonces 111 lo vuelve a elevar al cuadrado, ya que estoy sacando la raíz cuadrada de la varianza. Eso no, porque esto ya es como si estuviera elevado al cuadrado, este 111,72. ¿Ok? Directamente vamos a sacar la raíz cuadrada de 111,72 solamente. Ah, cierto, ahí me confundí con eso. Ah, Gracias. ¿ve? Entonces, 10,57 sería la desviación estándar. Y por último, el coeficiente de variación que dice es la relación entre la desviación estándar que acabamos de sacar y la media dividido entre la media aritmética multiplicado por 100. Eso sería 10,57 sobre el valor de la media aritmética, que es 45,6 por 100. Esto nos da, ¿cuánto? 23,18. 23,18 por 100. Eso implica que hay, o sea, lo podemos leer así, existe un 28,3% de variación, o 23,18, perdón, 18% de variación. Obviamente, cuanto más alto sea ese valor, más alta va a ser la variabilidad, ¿no? No hay una manera directa de decir qué significa eso exactamente, pero cuanto más alto sea este valor o cuanto más alto sea la desviación estándar, cuanto más alto sea la varianza, implica que la separación entre los datos es más alta. Ahora, aunque no es universal este criterio, se dice que si el coeficiente de variación es menor al 25%, entonces nosotros podemos decir que nuestros datos son uniformes. Bueno, vuelvo a reiterar, eso no es una concepción generalizada, ¿no? Si los datos, si el coeficiente de variación es mayor al 50%, es muy variable, muy disperso, muy separado. Y obviamente, si está entre 25 y 50%, tiene una dispersión intermedia. Pero si un grupo tiene 20% de variación y otro grupo de datos tiene 10% de variación, entonces el que tiene 10% es más uniforme, es menos separado. Bien, ¿preguntas sobre esto? ¿Se entiende cómo calcular estos indicadores? Sí, pero muy largo. Muy largo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay. Eh, Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos tablas? Aquí hay una modificación, como en los casos anteriores, cuando calculamos promedios, se hace una modificación. Dice, para la desviación media, van a ser en valor absoluto sumatoria de, esto va a ser la marca de clase, punto medio, la media aritmética multiplicado por la frecuencia de esa clase sobre la sumatoria de la frecuencia. Esta sumatoria de la frecuencia al final es también n. ¿Eh? Para la varianza, la fórmula es parecida. Marca de clase menos la media aritmética, eso al cuadrado, y recién multiplicamos por la frecuencia sobre la sumatoria de la frecuencia menos 1. Esto es como n, entonces como sobre n menos 1, viene a ser más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros calculamos estos indicadores. La desviación típica no vamos a modificar la fórmula porque sacamos la raíz cuadrada de la varianza, que es esta de acá, de esta varianza, ¿no?
Y el coeficiente de variación, igual no hay necesidad de fórmula, de cambiar la fórmula. Aunque ustedes podrían encontrarse por ahí que la desviación estándar es, sí, la sumatoria de la marca de clase menos la media aritmética por la frecuencia sobre la sumatoria de la frecuencia menos uno. Pero esto es exactamente lo mismo porque nosotros estamos aquí calculando toda esta parte de aquí, es simplemente la varianza. Entonces, cuando digo la raíz cuadrada de la varianza, estamos ahí haciendo la misma operación, solo que algunos lo anotan así, ¿no? Uy, qué fórmula más larga, dicen, pero bueno, eso es lo que hay. Lo demás no va a cambiar. Entonces, vamos a calcular, dice, la desviación media, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación para el siguiente grupo de peso de un grupo de pacientes. Entre 40 y 50, esto viene a ser los límites. Esta es la frecuencia y esta es la marca de clase. 40, 50, 50, 60, 60, 70. Esos son los datos. Y aquí tenemos las marcas de clase, puntos medios. Y esta es la frecuencia, en total son 110 personas. 20, 50, 30, 10. Primero, lo primero que tendríamos que hacer es sacar la media aritmética, ¿ve? La media aritmética cuando tenemos tabla de la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia sobre la sumatoria de la frecuencia. Eso si nosotros lo hacemos así, tendríamos que sumar 45 por 20 más 55 por 50 más, y así sucesivamente. Todo eso dividido entre 20 más 30, 20 más 50 más 30, que al final suma 110. Una de las cosas que quiero comentarles aquí, muchas personas dicen que el ingeniero Cano tiene otro método para sacar estos indicadores. A él le gusta anotarlo en una tabla, sí, pero es exactamente lo mismo. 45 por 20, por ejemplo, esta parte da 900. 55 por 50 da 2750. 65 por 30 da 1950. 75 por 10, 750. Y entonces lo sumamos. Esto, cuando nosotros sumemos eso y lo dividimos entre 110, nos va a dar 57.7. Solo que nosotros lo hacemos directamente así en la fórmula y lo sacan en la calculadora. Pero si alguien quiere, puede hacer esta tablita si se siente más cómodo. Hacer la tablita, anotar los resultados número por número, nos puede salir un poco más largo. Puede tardar un poquito más, pero por ahí algunos se sienten más seguros así. Pueden hacerlo así. Ahora, para sacar la desviación media, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Para sacar la desviación media, dice la fórmula, la sumatoria en valor absoluto de la marca de clase menos la media aritmética multiplicado por la frecuencia sobre la sumatoria de la frecuencia, que es lo mismo que n. Entonces aquí vamos a hacer marca de clase 45 menos la media aritmética 57.7. Valor absoluto multiplicado por la frecuencia sería 20. ¿Ve? Más el otro. Marca de clase 55 menos la media aritmética 57.7 multiplicado por la frecuencia. La frecuencia es 50. Más, y así sucesivamente, 65 menos la media aritmética por la frecuencia, que es 30, y el último valor, todo eso, al final, la sumatoria de la frecuencia sería 20 más 50 más 30 más 10, es lo que nos va a dar 110. ¿Verdad? Y
Sí, aquí igual es muy importante que tengamos en cuenta, si no hago la corrección de los signos, porque 45 menos 57.7 me va a dar negativo. Ese negativo sí o sí lo debo convertir en positivo. Si no, me va a dar cero. Aquí también me va a dar negativo. Ese negativo lo debo convertir en positivo. Aquí ya me va a dar positivo. Entonces, cuando haga la sumatoria, eso va a resultar 4. Aquí lo anotamos por partes. O sea, 45 menos 57.7 por 20 sale 254. 55 menos 57.7 por 50 sale 135. Y así, cuando nosotros tenemos todo eso, sería como 781 sobre 110, lo cual nos va a dar una desviación media de lo que resulte de sacar eso, ¿no? Ahorita vamos a sacar. Y para sacar la varianza, la fórmula es más o menos parecida, sumatoria, marca de clase, menos la media aritmética por FI, sobre FI sumatoria de FI menos 1. Entonces, fíjense que anotamos casi los mismos datos. 45, pero aquí es al cuadrado. 45 menos 57.7, eso al cuadrado, multiplicado por 20, más, voy a colocar este numerito para que no nos confunda, 55 menos 57.7 al cuadrado por 50, más 65 menos 57.7 al cuadrado por 30 y así sucesivamente. ¿Sobre cuánto va a ser? Todo 20 más 50 más 30 más 10 será 110 menos 1. Entonces, aquí igual podemos usar esta tabla, aquí calcular parte por parte. 45 menos 57.7 elevado al cuadrado por 20 me da 3.225.8. Luego 364.5. 65 menos 57.7 por 30 me da 1.598.7 y el último, eso sumado todo me da 8.000, esto es la sumatoria, 8.181.9. Entonces aquí sería como 8.181.9 sobre 110 menos 1 era 109. Y eso me va a dar el valor de varianza. Es un poco más larguito, sí, pero esa es la manera de obtener esos indicadores. Entonces, esa es la manera como lo hacemos nosotros. La desviación media sale 7.1. La varianza sale 75.06. Y de ahí, para sacar la desviación estándar, solamente le sacamos 0, la raíz cuadrada a eso y nos da la desviación estándar 8.66. Y fíjense que la desviación media nos dio 7.1, un poquitito más alto, lo cual hace cumplimiento a esto que habíamos dicho, que la desviación estándar es un poquito mayor a la media. Y el coeficiente de variación sería 8.66, este valor de acá, dividido entre la media aritmética, que era 57.7%, un 15% de variación. ¿Se entiende? Sí. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, no nos va a dar tiempo para hacer esto, pero bueno, vamos a ver mañana entonces si es virtual, continuamos y hacemos este trabajo. ¿Ya? Además se va a acabar el tiempo, ya faltan menos 5 minutos, no nos va a dar tiempo Doctora, para hacer el otro ejercicio. Dígame, ¿puede volver a la siguiente, porfa? A la la siguiente. anterior. Sí, porfa.
Eso. Ya, gracias. Bueno, entonces, como ven, es un poco larguito, pero es mecánico el trabajo al final, ¿no? Y de esa manera nosotros calculamos estos indicadores. Vamos a quedar aquí para no dejar un ejercicio a medias. Ya mañana lo continuamos. No sé si irá a ser virtual o irá a ser presencial, pero me sospecho que va a ser virtual. Bueno, pero ya saben, a las 11:30 por el mismo canal. Ya, Ya, licenciado. nos gracias. Bueno, nos vemos, jóvenes. Hasta Chao, luego, chao. licenciado. Chao, nos vemos.